Estamos en el segundo domingo de Cuaresma y las lecturas que hoy hemos escuchado nos transmiten la experiencia de los testigos que conocen a Dios y que solo lo reconocen por su cercanía, y una cercanía que deja ese gozo, aunque tengan certezas de que el camino a veces es difícil, pero que poco a poco se van superando los tramos, las dificultades, pero que Dios siempre acompañará para llegar a un momento feliz hasta el final. Y uno de los personajes que nos presenta en la primera lectura es Abraham. Y en esta lectura Dios reconoce a Abraham como a ese hombre a quien deposita su confianza, y allí hará el padre de un gran pueblo. Pero para darle esa misión, Abraham tuvo que aceptar condiciones de Dios, porque Dios siempre expresa su amor, pero ese amor tiene también una misión especial. Y Abraham es uno de ellos, por eso se llama el padre de la fe. No podremos nosotros contestarle al Señor si no hay esa respuesta de fe. Por eso las tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, expresan la forma como Dios también quiere que el hombre, a través de esas tres virtudes, manifiesten su amor y acepten su amor a Dios para poder también cumplir con su misión. Y esa misión tiene también algunas complicaciones, a veces retos y pruebas de la vida. Es a la que estamos nosotros siempre expuestos. Por ejemplo, a Abraham le tocó salir de su pueblo y ir a una promesa que Dios le hace, porque Abraham era precisamente un hombre muy rico, muy poderoso, politeísta, tenía muchos dioses, y tuvo que abandonar su tierra Ur de Caldea para ir a cumplir una misión. Y Dios le hace una promesa: te daré una tierra que emana leche y miel, será padre de una gran generación y durará muchos años. Y desde luego que esa promesa Dios se la hace, pero a condición de dejar su tierra y ir en camino lo que el Señor pide. Entonces no era fácil dejar el politeísmo, dejar su tierra, dejar su familia y seguirlo en busca de una promesa que para Abraham no conocía. Y uno de los retos más grandes es que Dios le cumple, y le cumple también a darle un hijo, a Isaac. Por eso Isaac hace que Sara, una mujer ya de avanzada edad, pueda tener un hijo. Por eso Isaac se llama el hijo de la sonrisa, porque cuando Abraham dijo que iba a tener un hijo, Sara se rió porque era muy viejita. Pero Dios cumple con su promesa. Y una de las condiciones más grandes que nos expresa esta lectura es, y que también para nosotros, es que el ofrecimiento a Dios debe ser lo mejor, porque en el Antiguo Testamento le ofrecían a los dioses lo mejor, el mejor becerro, las mejores cosechas, en fin, porque era para Dios. Y una vez que nace Isaac, también Dios le pide a Abraham: ofrézcame un sacrificio si eres de verdad esa persona que se compromete conmigo. Y Abraham entendió muy bien que el ofrecimiento era su propio hijo Isaac. Muchos dirían: pero ¿cómo va a ser que después de que me pide un hijo y lo tengo? Imagínense, ¿qué diríamos nosotros también? Dice, ofrecerle a Dios un hijo. Sin embargo, Abraham acepta y dice: Dios proveerá. Cuando él acepta este reto y va hacia el monte a ofrecer a Isaac, Dios se da cuenta de que Abraham es fiel, también que cumple con sus promesas, porque para Dios hay que dar lo mejor. Entonces, ahí es donde encontramos nosotros
cómo los caminos del hombre no coinciden con los de Dios. Y los caminos de Dios nos resultan a veces extraños y sorprendentes. Y a veces incomprensibles también para nosotros en el cambio de nuestra vida también. Por eso, la Santa Cuaresma es el tiempo especial para ver nuestra alianza con Dios, para ver si está deteriorada o rota y decidirnos a fortalecer nuestra alianza con Dios. A veces nosotros estamos en una incertidumbre que a veces nos sentimos tan cerca de Dios, pero también tan lejos de Dios, porque no cumplimos con las alianzas con el Señor. Hablamos una cosa y hacemos otra. Y por eso nos sentimos frustrados y a veces le echamos la culpa a Dios de nuestras cosas. En la carta del apóstol San Pablo hace una denuncia contra la actitud de algunos cristianos que con su manera de vivir y de actuar se muestran como enemigos de la cruz de Cristo. Una cosa es decir que somos de Cristo y otra cosa es vivir como Cristo. Y ahí estamos de pronto también nosotros, o la tendencia o la tentación de llamarnos cristianos, y a veces tenemos argumentos y a veces frases. Una cosa es hablar del Evangelio, hablar de Cristo, y otra cosa es vivir como el Señor quiere. Está la gran diferencia, ¿no? Nuestras actitudes, todo eso. Siempre requiere un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes y un cambio de conducta. Entonces, esa parte es el desafío que el Señor nos hace en el día de hoy. Por eso nos gusta una vida tranquila, sin muchos compromisos, real con la cruz de Cristo. A veces nos gusta una vida tranquila, como bien tranquilita, y bueno, ya soy Cristo, soy cumplidor de ciertas cositas, una vida muy tranquila. ¿Yo para qué me comprometo? Sin compromiso. Preferimos la gracia barata, que es la más grande y mortal enemigo de la iglesia. Una gracia barata, sí, por así. Cumplidores nada más, pero sin compromiso. La gracia barata se manifiesta en el perdón sin arrepentimiento, ni deseo de cambio de vida. Siempre justificamos, pero todo el mundo hace eso. Siempre hay una excusa para no comprometernos. Eso se llama gracia barata. Pero estamos equivocados porque eso no llena el corazón, no llena el Espíritu de Dios y no da motivos también para cumplir la misión de Jesús. Abraham divinamente hubiera podido llenarse de gozo, imagínense las 3 promesas, pero Dios le pone esa prueba de dar su hijo, dar lo mejor. ¿Qué diferencia hay entre la gracia barata y la verdadera gracia? Dar la vida. Y eso crea dolor, crea inconformidad, desestabiliza, pero nos pone en orden a cumplir la voluntad de Dios. También la gracia barata se manifiesta en los sacramentos sin formación, sin preparación, una fe tibia y sin compromiso real con Cristo. Ojalá menos formación, más chévere, porque de todas maneras, así menos compromiso. Sin preparación también, es como cuando uno dice, ¿usted por qué no ha bautizado a sus niños si tienen 6 años, 7 años, en fin? Padres que estamos mirando a ver qué salón nos lo hacen más barato. ¿Por qué no te casas? Todavía por ahí, sí, padre, está nuestro proyecto. Pero padre, estamos trabajando duro para hacer un ahorrito, para hacer una fiesta. A ver si traemos los tigres del norte. Imagínense, eso se llama gracia barata. O las mismas quinceañeras, ¿no? La bendición de la vida y todo que es una bendición de Dios. No, entonces la niña viene es por lujo, por costumbre, pero no para decir mi vida es de Dios, es la gracia de Dios. Quiero ser una niña, una mujer que dé respuesta a mi vida, mi matrimonio también, los niños a recibir el don más espléndido de la gracia de Dios, porque el día de nuestro bautismo recibimos la gracia de Dios,
que es encarnar nuestra vida en la comunidad trinitaria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para formar parte de la iglesia a la cual Jesús pone como precisamente ese compromiso de Dios a seguir creciendo en edad y sabiduría. Hermanos, es una realidad que siempre a veces nos queda fácil, la gracia barata, pero esa no es la gracia que Dios quiere, porque Dios nuestro Padre, como dice el apóstol San Pablo, tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Hay que gastar, hay que sufrir a veces, hay que trabajar, por eso el tiempo de Cuaresma es un tiempo de ayuno, oración y de la caridad. ¿Qué eso implica? No es cumplir unas cositas como dice el Papa Francisco. ¿Cuáles son? ¿Qué significa el ayuno para nosotros? Estar dispuesto precisamente a perdonar, a ser mejor, a quitar todas esas condiciones que ponemos nosotros para ser mejor persona y mejor hijo de Dios, mejor padre, mejor mamá, etc. Y sentir la necesidad de conocer más al Señor. Hay que tomar en serio la cruz de Cristo, y esto significa tomar con valentía las incomodidades y los dolores de la vida también. Hay que tomar eso. Pero sin huir de este mundo, esforzándonos mejor, tomando fuerzas para hacer el bien. Por eso Jesús allá en el monte Tabor le dice al Señor, a los apóstoles, cuando Pedro queda emocionado durmiendo y ve el esplendor de Jesús, qué lindo es estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso nos gusta la parte emocional, qué lindo a veces. Y el Señor le dice, un momentico, hay que bajar a hacer la misión allá. Hay que bajar. Es como ustedes hoy, el Señor los ha invitado a la Santa Misa con mucha alegría y sé que ya han venido. Pero después de la Santa Misa hay que ir a hacer la misión, ¿dónde? En la casa. ¿Qué hay que hacer en la casa? ¿Cómo es mi comportamiento, mis actitudes, mis palabras? Mi manera, si acepto, si me comprometo a hacer oración, a leer la palabra de Dios, a tener un vocabulario cristiano, a modelar mi lengua, mis pensamientos y dispuesto también a hacer el bien hacia los demás. Tomar la cruz es seguir al Señor hasta las últimas consecuencias, aunque seamos perseguidos por causa de la justicia, por la causa de Jesús, y llegar así a convertirnos en ciudadanos del cielo. Eso implica también eso. Como decíamos el domingo pasado, la tentación siempre está, porque es importante a veces, pero lo importante es no decirle sí a la tentación, sino acordarse del Señor. No tentarás al Señor tu Dios, y vamos para adelante. Muy importante. El Evangelio de San Lucas nos ha relatado la transfiguración y Jesús sube con sus 3 apóstoles. Jesús ha llevado a esos 3, sus mejores amigos, a encontrarse con Dios. Y luego de esta experiencia dice, hay que volver al mundo, a la vida dura. El Señor también nos invita cuando nosotros hacemos el rosario en la casita, cuando venimos a la Santa Misa, de pronto cuando venimos a la oración del Santísimo. Pero no podemos quedarnos con Jesús en el templo. No podemos quedarnos, sino que hay que ir al mundo donde hay necesidad también de llevar la experiencia de Dios. La experiencia de Dios. Hay que ir ahí, porque de todas maneras, ahí es donde encontramos, como le dice, hay que estar en el mundo también para transformarlo en nombre del Señor. ¿Y por qué? Porque hemos sido bautizados, hemos sido confirmados. El bautismo nos da la gracia, la confirmación nos da la fuerza para ser testigos, y la Eucaristía alimenta nuestra vida para tener fuerzas, para ser discípulos del Señor y enfrentarnos al enemigo que quiere destruir nuestra vida, que quiere destruir nuestro hogar, que quiere destruir nuestra dignidad, que quiere destruir nuestra convivencia en la comunidad con los amigos de verdad. Es fácil que también nosotros nos hayamos encontrado más de una vez perdidos y desorientados sin acertar. A ver,
¿Dónde debe ir nuestra vida? A veces nos encontramos desorientados, sin saber qué criterios han de regir nuestro modo de vivir, de trabajar y amar. A veces nos encontramos totalmente desorientados, no sabemos qué hacer. Entonces ahí está el trabajo, es mirar a Jesús, buscar al Señor. Y ese trabajo lo encontramos también en la iglesia, que es madre y maestra. No podemos pensar según los otros como los otros piensan, de hacer lo que otros hacen. No podemos vivir con una personalidad prestada. Muy importante eso. No podemos nosotros vivir con una personalidad prestada. No, no. La única persona que debe encarnar nuestra vida es Jesús. Es Jesús. Y a veces nosotros somos de esas personas que tratamos de imitar al uno, imitar al otro, en fin, y todo eso. Vemos las redes sociales, cómo nosotros nos llenamos de cosas y no asumimos mi mismo compromiso. Queremos que otros oren por nosotros cuando nosotros somos los llamados a hacer oración en mi casa. Pensamos que otros tienen que respetar mi dignidad cuando yo tengo que, como hija o hijo de Dios, hacer presente mi dignidad, hijo de Dios, y hacerla valer también con mi manera de ser, con mi testimonio y con mi vida. Cristo nos invita hoy también a nosotros a buscar esos momentos de silencio y de soledad en una palabra de oración, del encuentro con lo más profundo de nosotros mismos, ese encuentro con Dios. Necesitamos esos encuentros personales con el Señor. Necesitamos buscarlo de esa forma también. Y dejar con mucha humildad que el Espíritu Santo actúe también. Que no busquemos justificaciones, porque cuando uno está sin esa intimidad con el Señor, siempre busca unos pretextos a defenderse a veces. Hay teólogos que hablan mucho de Dios, mucho, filósofos, pero su vida es un desastre por dentro, porque falta esa intimidad con el Señor. Y eso nos lo enseñan los santos. Aquellos santos que hoy los veneramos por santos, no tanto porque sabían mucho, sino porque ellos encontraron a Jesús en los momentos de silencio más lindos. Él siempre está dispuesto a comunicarse con nosotros. Lo hace de muchas maneras. No hay más que estar atentos. Imaginémonos en los momentos a veces alegres, hay momentos bonitos, alegres, de felicidad, como también momentos tristes también, en el trabajo también, las enfermedades, esas noticias que no agradan mucho a la vida, pero ahí está el Señor atento a hacer entender esa parte. Por eso el miércoles de ceniza comenzó con esa expresión para hacernos entender por qué tenemos que orar, por qué tenemos que acudir al Señor, porque somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. Conviértate y cree en el Evangelio. Y es una realidad constante en nuestra vida, y a veces no queremos entenderla y queremos pasarla por encima, ¿no? Ahí venimos al miércoles de ceniza y se llenan las iglesias, pero por costumbre, a veces por cierta superstición, pero no por sentir realmente lo que somos cada uno de nosotros. Hoy oímos palabras, y muchas veces sobran palabras, a veces muy ruidosas, pero muy vacías y con frecuencia nos confunden, porque tantas veces vemos que tratan de engañar. Hay muchas palabras, en los medios de comunicación, en los negocios, en fin, y lo que se llama, en fin, los muchos sofistas engañosos que tratan de desvirtuar la verdad de Dios por otras cosas. Y ahí es donde llega precisamente la gracia barata. Porque el fundamento más grande es la sabiduría de Dios que encontramos en la palabra de Dios. La sabiduría más grande es la que se expresa a través de los sacramentos, la que se expresa a través de la doctrina de la Iglesia, el catecismo, y la que nos hace trabajar diariamente para ser cada día más santos. El Evangelio de Cristo nos interpela y nos quiere transmitir que también nosotros, si somos fieles a buscar a Dios, Dios se hará presente en todos los momentos de nuestra vida.
Nuestra tendencia, igual que la de Pedro, suele es quedarnos allí, en las chozas, olvidarnos del mundo difícil, amenazador y corrupto. No queremos allá. Yo no voy por allá. A veces no voy a decir, no quiero ir allá a la iglesia porque hay mucho chismoso, hay muchos pecadores. Claro, pero ahí es donde está la misión. Ahí está la misión. Yo no quiero ir a un retiro o una charla. Ay, no, yo no necesito. Díganle a fulano tal que sí necesita. No, Señor. Somos débiles, somos limitados. Necesitamos de Dios la formación. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la sencillez? Ahí está. Por eso la Madre Teresa, esa gran mujer que nos enseñó el signo de la humildad, para entender su misión se bajó del pedestal de esa comunidad de un estatus social alto para encontrarse con los pobres en Calcuta. A veces nos toca también nosotros, y más en un país de esos también, donde hay tanta necesidad, tanto de cosas materiales, pero carencia de afecto, la soledad, tantas cosas que se presentan, el clamor de los niños, toda esa miseria de las drogas, por todos lados se comienzan con los niños en víctimas, pero uno no. Yo no he tenido tiempo porque estoy trabajando y los niños andan en un desastre. Las niñas van tomando otros caminos y después echamos la culpa a Dios. No hay otra ley ni otros profetas. Es el Hijo de Dios, dice el Evangelio, el predilecto. Hay que escúchenlo, dice. Este es mi hijo amado, escuchen. Esa es la invitación que nos hace la palabra de Dios. Hay que escuchar a Jesús. ¿Y cómo se escucha a Jesús? De rodillas, de rodillas, de rodillas. Nosotros también necesitamos esos momentos en los que compartimos la intimidad con de compartir la intimidad con el Señor. Momentos de retiro, momentos de silencio, momentos para leer la palabra de Dios, para escuchar su voz en su interior, en su interior. Ahí está el desafío en este segundo domingo, el desafío y el tiempo de Cuaresma. Por eso este fin de semana que viene, el sábado, vamos a tener un retirito de Cuaresma. No es simplemente para reunirnos, sino buscar una intimidad y la alegría de ver otras personas también que vienen con ese deseo para cambiar esa gracia barata por la gracia abundante del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Porque a veces nosotros asumimos un compromiso y al final, Padre, ya, este año no le puedo colaborar. No, no es al Padre. Gracia barata. Gracia barata. Gracia sin compromiso. Gracia sin cruz. Queremos una fe sin la cruz, sin sufrimiento, sin espinas. Por eso cuando hacemos las Vía Crucis, no es simplemente hagamos las Vía Crucis, es que ahí está el retrato de lo que debe ser cada cristiano todos los días de su vida. La mía y la de ustedes. Momentos para ver los acontecimientos que nos ocurren con la mirada de Dios. Momentos para discernir lo que está bien y lo que está mal. Momento para hacer un examen de conciencia y confesarse. Muchas veces comulgamos nosotros y llevamos como 5 años sin confesarnos. Eso no está bien. No es que yo no he robado ni he matado. Es un santo en vida, pero un santo en vida no puede comulgar de esa forma porque ya tiene el enemigo más grande, que es el pecado, que es el orgullo y la soberbia, que no te deja aceptar su realidad. Todo esto, hermanos, es la oración la que nos capacita. Y en esta Cuaresma se nos pide hacer un esfuerzo especial para hacer oración. Hagan ese esfuerzo especial. Cada uno de nosotros sabrá cómo y cuándo. No es vamos a ver, no. Cada uno propóngase, vea su propia realidad personal. Si estás contento, si es feliz, si está amargado, si tiene rencor, si tiene soberbia, si ve que ha hecho mal en su casa, en su trabajo, su vocabulario, todas esas cosas que han afectado su tranquilidad, su felicidad. ¿Cómo yo descubro? Haciendo oración, trabajando en forma. Que el Señor nos ayude también en esto y que su Espíritu nos mueva a revelarnos con Él y aceptar lo que Jesús quiere. Esta reflexión nos va a ayudar seguramente a trabajar esta semana
e invitarlos también para que sigamos trabajando para nuestra Semana Santa de una forma más sincera, más consciente, y ojalá para que vengamos el próximo sábado al retiro y el 28 a confesarnos para poder realmente recibir a Jesús en gracia de Dios. Que así sea.